Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, la olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. Le, le, le. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. Le, le, le. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Muy bien, amigos, comienzo musical con el conjunto Raya Real. Vivir mi vida es el título. Estos grandes que estuvieron acá en nuestro programa, recordarán ustedes también. Bienvenidos, gracias por compartir una nueva edición en este año ya 2025 de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Amigos, gracias por estar nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo han arrancado el año? Esperemos que bien, así que
que enhorabuena que nos estén acompañando desde el otro lado, del otro lado del receptor, para llegar adelante este ciclo 2025 aquí en el sol de nuestra España. Un gran saludo para nuestro querido amigo Manuel Corral Vide, con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio también y a Ximena. Un gran abrazo, querido Manuel. Buen comienzo de año para ti también y los tuyos, Carlos también, Ximena. Así que bueno, acá estamos juntos hasta las 13, hasta la 1 de la tarde, para llevar adelante esta gran propuesta de comunicación que es el sol de nuestra España. Estamos con equipo completo, puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Ya está Sebastián. Hola, Sebas. Muy buen día, buen sábado y buen comienzo de año para vos también, y los tuyos. Gracias por estar como siempre con nosotros. Bueno, aparte de Sebastián, en la puesta en el aire en estudios centrales de la emisora, estamos con Belén Dipsa, también en lo que es producción y en redes sociales del programa, Mónica Cervantes en la producción ejecutiva también de nuestra propuesta radial. Un beso enorme para Mónica, para Moni, Mili Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico también de nuestro programa, hoy en este caso ausente con aviso. Un beso grande, Mili, también. ¿Quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Amigos, jornada de este día sábado 4 de enero del 2025. Hoy el santoral conmemora a Santa Ángela de Foligno, oriunda de Italia. Les cuento que luego de la partida de varios de sus familiares, iba en la peregrinación hacia Asís, y San Francisco, en una visión, le dice que es necesario hacer dos cosas muy importantes: vender todo lo que tiene, que ella poseía riquezas, donárselo a los pobres y dedicarse a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El nombre Ángela es de origen griego y significa mensajero. Así que bueno, para todas las ángelas, un beso enorme, un cariño enorme, y para los ángeles también, claro que sí, ¿por qué no? Y además hoy es Nuestra Señora de Belén, la advocación de la Virgen María de los años 300. Esto nos recuerda el nacimiento de Jesús en Belén, venerada en Catamarca, aquí en nuestra República Argentina. Y el nombre Belén es de origen hebreo y significa casa del pan o ciudad del pan. Así que bueno, para todas las Belénes, nuestro saludo aquí desde el programa. Acá la tenemos. Hola, Belén Dipsa, bienvenida y feliz día también para vos. ¿Cómo anda, señor Oscar? Bueno, acá andamos con este 2025 con nuevos aires. La verdad estamos muy contentos y bueno, como siempre siguiendo aquí en el sol de nuestra España por Radio del Pueblo AM 830. Muy bien, entonces hoy felicidad a Nuestra Señora de Belén, Por supuesto, también ahí en San Telmo que se encuentra la iglesia. Claro, exactamente. Bueno, fuiste a visitarla ahí también la iglesia, ¿la conocés? Por supuesto, sí, Bueno, la conocemos. Muy bien, me alegro entonces. Bueno, perfecto. Bueno, amigos, hoy es el Día Mundial del Braille, el sistema Braille, un día para destacar sobre la importancia del Braille, el sistema Braille, como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas no videntes o con deficiencia visual. En este caso, una jornada que conmemora el nacimiento también de Louis Braille, inventor del sistema de escritura que lleva su nombre. Así que para destacarlo también. ¿Qué tenemos para el programa del día de hoy? Bueno, tenemos contenidos. Ernesto Arriaga, vamos a estar charlando hoy con Ernesto en la segunda hora porque me propuso algo interesante. Me dice, hablemos de temas que tienen que ver con la conciencia vial, con todo lo que se está viviendo acá en la Argentina. Así que bueno, va a ser una charla muy linda que me propuso él. Vamos a ver cómo la vamos a ir llevando en la segunda hora del programa. Así que a Ernesto Arriaga. Bueno, hoy Tony Cabot, ausente con aviso, lo tenemos a Tony. Hoy ya está próximamente de regreso desde Mallorca a Buenos Aires, a la Argentina. Así que bueno, hoy quien les habla estaremos brindando un poco de deporte español, dentro de los que podemos, obviamente, claro, el especialista es Tony Cabot, nuestro caballero del deporte español, pero hoy, bueno, obviamente no está con nosotros. Belén Dipsa, como recién la estábamos saludando, hoy va a estar con las noticias sobre la realeza de España, últimas informaciones también que llegan a la mesa de trabajo. Bueno, hoy Miri Dipsa, ausente con aviso, que ella siempre nos acompaña
acompaña con lo que tiene que ver con eventos y espectáculos. Así que, y Roberto La Rosa, que hablaremos de algunas cosas del deporte, porque hay un movimiento de jugadores, de mercado de pases y un montón de cosas. Y quería preguntar cómo está hoy el tiempo en la costa. Quiero saber un poco también. Así que bueno, Roberto La Rosa también en la última hora justamente del programa, la hora que viene, la segunda hora. Bueno, les cuento que ya en instantes vamos a dar el arranque a lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar, les voy a contar a ustedes un poco sobre las actividades que tienen realmente para este mes que ha arrancado, este mes de enero, que, atención, los que son aficionados de la música, presten atención a la información que les vamos a brindar, porque hay algunos que se van a enganchar con lo que les voy a contar. Y además, bueno, claro, la temporada de pileta, que ya arrancó con un éxito fenomenal, para que lo tengan en cuenta. Bien, en la segunda hora del programa, lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de nuestra República Argentina, nos prometió que va a estar en el programa Emilce Arroyo Pastor, que ella preside justamente la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina. Vamos a hablar un poquito, le voy a preguntar, porque quiero saber de lo que es el balance del año pasado, del 2024, el proyecto de federalización, porque ellos llevan adelante este ambicioso y muy espectacular proyecto de federalización justamente de Castilla y León en todo el territorio argentino, y además también de los planes de actividades para el 2025. Quiero preguntarle, porque yo estaba leyendo, le voy a consultar a ella, porque se viene una gran paisa turística en este mes de enero en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, realmente espero tener una linda charla, que sí, que la voy a tener con Emilce Arroyo Pastor, que nos va a contar distintos temas muy, pero muy importantes, por cierto. Bueno, Belén, ya te saludé antes, así que lo que te voy a pedir, hoy Mili Dipsa no la tenemos, un beso enorme a Mili, tampoco a Mónica Cervantes. Vías de comunicación del programa Central de Oyentes de esta propuesta de comunicación que es El Sol de Nuestra España. Mensaje de texto, WhatsApp, todo lo que sea, llamado, audio y además las redes sociales. Vamos que te escuchamos. Lo pueden hacer de la siguiente manera. Se comunican con nosotros a través del 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Lo pueden hacer por WhatsApp, llamada, mensaje o audio, o también mensaje de texto o llamada a la antigua, a la clásica, que siempre anda, funciona con la señal, como es así. Así que, y también vamos a hablar de las redes sociales, porque nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como El Sol de Nuestra España. No se olviden de suscribirse en YouTube y seguirnos en las redes sociales para todas las nuevas novedades del Sol de Nuestra España. Perfecto, y en forma totalmente gratuita para que lo tengan en cuenta. Bueno, amigos, en 30 segundos, separador mediante, llega el momento tan esperado por todos del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Evas. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, acá llegó el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, como lo hemos comentado en el programa. Bueno, y acá tenemos mucha información para poder brindarles a través del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón, la vicepresidencia de Juan Manuel Posada y toda una comisión directiva que les manda a todos ustedes un feliz comienzo de año 2025. Y bueno, justamente les quiero contar que durante este mes de enero que hemos arrancado, vamos a poder disfrutar nuevamente de una propuesta muy especial, el Candlelight, en donde en la sala Alejandro Casona, justamente el Centro Asturiano, en la calle Solís 485, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿En qué consiste el Candlelight? Grandes conciertos, tributos en este caso, como por ejemplo el próximo 24 de este mes de enero a la hora 19, tributo a los Beatles. Escucharon bien, un gran tributo a los Beatles, a los genios de Liverpool, sin lugar a dudas. Luego, el mismo 24, pero a las 21:30, Queen versus ABBA. Qué buena propuesta, Por un lado, Freddie Mercury, el tributo a Freddie Mercury. Por otro lado, los suecos de ABBA, con una trayectoria
espectacular, magnífica. Eso va a ser el 24 de enero a las 21:30. Posteriormente, el 25 a la hora 19, un tributo a Taylor Swift, una propuesta muy particular, por cierto. El 25 también, pero a las 21:30, hits latinos, distintas versiones de hits latinos para disfrutarlo también. Luego el 26 a las 18, Requiem de Mozart y mucho más. A las 18 el día 26 y por último el 26 a las 20:30, Anillos y Dragones también. Para cerrar, obviamente, estos recitales, tributos, conciertos de este Candlelight en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, arranca el día 24 a la hora 19, 2 shows a las 19 y a las 21:30, luego el 25 a las 19, 21:30 y el 26 a las 18 y a las 20:30. Así que si tienen alguna inquietud, alguna duda, bueno, pueden comunicarse con la institución, con el Centro Asturiano de Buenos Aires, a través de una central de oyentes vía WhatsApp que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 para consultas y reservas. también de lunes a viernes de 10 a 18. Hay un teléfono de la administración de la institución ahí en la calle Solís, que es el 4381 0654. Reitero, 4381-0654. También para que todos ustedes lo tengan en cuenta de una manera o la otra y estar en contacto también con la institución. Bueno, amigos, ya estamos en el verano, hay que venir a disfrutar del verano, donde en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Las puertas están abiertas y el natatorio, que cuenta con 2 piletas de natación, con un amplio solarium donde se pueden realizar actividades acuáticas o también pileta libre, claro que sí, que es un lugar ideal para disfrutar del sol, del agua, de los momentos únicos en familia y también con amigos. Hay opciones para todos. Temporada, hay mensual, quincenal, semanal y diario. Hay abonos anticipados con importantes descuentos. Así que las puertas abiertas para disfrutar de este verano en el Centro Asturiano de Buenos Aires con el natatorio. 2 piletas al aire libre, como corresponde, una superficie elevada, y van a disfrutar realmente de momentos magníficos allí en las instalaciones, bellísimas instalaciones del Campo Covadonga en Vicente López. Bueno, a propósito, también ahora para los más chiquitos, está la colonia de verano para los chicos de 3 a 12 años de edad. Para los peques, natación, pileta exclusiva, recreación y talleres, actividades deportivas. Bueno, todo esto para disfrutarlo en un verano único. ¿Cómo puedes estar en contacto? Bueno, a través del WhatsApp 11 53 593 0101. Reitero, 11 5393 0101. Estamos para que lo tengan en cuenta. Reitero, para también medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, hay mails, correos electrónicos, que es asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 números @gmail.com. También otro mail, informativos @centroasturianobcas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobcas.org.ar. Y reitero, para que lo tengan en cuenta, para todo lo que les conté, teléfono de contacto, administración de la calle Solís, ahí al 400 de la calle Solís, 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Allí atienden, recuerden, de lunes a viernes de 10 a 18. Si no, el WhatsApp en cualquier momento pueden llamar, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Bueno, amigos, arrancando este primer sábado del mes de enero en este 2025 y de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, le vamos a compartir un momento musical muy especial. Un grande, como el gran Joaquín Pillán,
una voz privilegiada, sin lugar a dudas, una voz solista. Y hay un proyecto musical que allá por el año 2019, justamente Joaquín Pillán lo llevó adelante justamente con canciones de un repertorio popular, en este caso mexicano. Escucharon bien, ¿eh? Un asturiano, pero con versiones de música mexicana. Una perlita muy interesante que la producción ha encontrado y lo vamos a compartir con ustedes. Esto se ha realizado, le cuento, en el mes de septiembre del año pasado, justamente en el Auditorio de Zaragoza y la Casa de Cantabria en Madrid. Bueno, fueron seleccionados los dos espacios por su magnífica sonoridad, algo muy, muy particular. Y Joaquín Pillán, en este caso acompañado por la gran orquesta Reino de Aragón, liderada por el director Ricardo Casero, bueno, tiene una propuesta muy particular, muy especial, pero ¿saben qué? Un concepto musical distinto, algo muy especial y que realmente vale la pena compartirlo en una propuesta que es musical, como novedosa, como emocionante y una riqueza en una fusión particular que tiene que ver con esta orquesta sinfónica y de la lírica clásica. Así que un grande como es Joaquín Pillán compartiendo esta versión de El Rey. Vamos con la música. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Este es el momento del deporte español. Hoy no contamos con nuestro querido Tony Cabot, ya lo vamos a tener el sábado que viene aquí en el programa y obviamente ya viajando desde Mallorca a Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, vamos a comentarle un poco de información también que es importante. Bueno, arrancamos un poco hablando de lo que tiene que ver
con la Liga Española de Fútbol. Saben ustedes que la Liga Española de Fútbol hay un pequeño impasse, obviamente, que va a arrancar nuevamente, lo que tiene que ver una nueva fecha, el próximo día 10 de enero. Arrancará el Rayo Vallecano Celta de Vigo, pero esto es, reitero, el próximo 10 de enero y luego posteriormente el sábado 11, el domingo 12 y el lunes 13. Así, posteriormente lo que es la fecha, una nueva fecha de la Liga del Fútbol Español. Pero sí, hablemos un poco también del tenis, que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque hay un plan secreto de Carlos Alcaraz para arrasar en el Open de Italia. Claro, Carlitos Alcaraz, que siempre seguimos aquí en nuestro programa junto a Tony Cabot, todas las novedades de este gran tenista, sin lugar a dudas, este joven valor de España. Bueno, obviamente los equipos que respaldan a los mejores jugadores del mundo ya están en constante evolución y están analizando lo que es el rendimiento de sus tenistas. El caso de Carlitos Alcaraz, justamente, también desde los primeros pasos, donde el murciano ha sido ya siempre guiado por un gran equipo con una vasta experiencia en el desarrollo de jugadores, pero sigue el perfeccionamiento en lo que es el aspecto del juego, y el juego de Carlos Alcaraz, que es realmente muy, pero muy valioso. Por ejemplo, antes de comenzar una gira, justamente alguien que está llegado a Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, implementó un cambio en lo que es la mecánica de saque de Carlitos Alcaraz, y eso, sin lugar a dudas, ha dado resultado. ¿Por qué? Porque Alcaraz necesitaba una mejora. Así que bueno, a pesar de los avances de este joven murciano, que logró obviamente en su saque, ahora un golpe que sigue necesitando mejoras, y en los últimos tiempos Carlitos se había un poco estancado, pero ya el saque se había convertido ya en una debilidad que sus rivales aprovechaban cada vez más. Por eso sus oponentes, especialmente los mejores restastores del circuito, comenzaban a causar algún problemita con este golpe. Ahora ya está tomando la precisión, Juan Carlos Ferrero, su entrenador, tomó la decisión de modificar la mecánica del saque. Así que un objetivo de optimizar el rendimiento del murciano, ya teniéndolo en cuenta en su trabajo posteriormente, ya lo que se va a llevar adelante en este ciclo 2025. Y aparte, saben ustedes, amigos, que también es muy importante y lo queremos destacar, lo que tiene que ver con la continuidad de lo que tiene con el Open de Australia, Carlos Alcaraz. Bueno, vamos a hablar ahora también, ya que no tenemos liga, de lo que es la Copa del Rey. Saben ustedes algo muy importante de lo que tiene que ver esta Copa del Rey, que quiero comentarles a ustedes. ¿Por qué? Porque la Copa del Rey 2024, ya 2025, está marcando lo que es el inicio de esta competición en nuestro fútbol español. Un año muy importante, con disputa en lo que son los 16avos de la final, presencia de equipos que van a estar disputando la Supercopa de España. Tengamos en cuenta que la final de la Copa del Rey está prevista para el 26 de abril de este año, una final de la Copa del Rey de fútbol muy importante, que va a decidir de alguna manera lo que es el generador y el ganador de esta competición, lo que es la 121ª edición de su historia. Un encuentro, reitero, que se va a disputar el próximo 26 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Así que para que lo tengamos en cuenta, pero sí vamos a destacar, porque no lo podemos dejar de lado, cómo están en estos momentos las posiciones y los resultados, que son más que interesantes. Como por ejemplo, destacamos que justamente en el día de ayer, viernes, arrancando una nueva temporada, la decimosexta de finales de la Copa del Rey, por ejemplo, ayer Pontevedra le ganó 3-0 al Mallorca, también. Luego, bueno, Granada perdió 1-0 frente al Getafe, y también en final, en el día de ayer, el equipo de Ferrol perdió por 1-3 frente al Rayo Vallecano. Reitero, esto es con motivo de la Copa del Rey. Hoy, hace ya
justamente minutos nomás, el arranque de lo que es el partido de Huesca Real Betis, también para hoy. Luego, posteriormente, a las 12:30, el Tenerife va a enfrentar al Osasuna, mientras que luego, a las 13:30, Almería enfrentará al Sevilla. A las 15, Barbastro enfrentará al Barcelona también. 17:30, 2 partidos para el día de hoy. Marbella frente al Atlético de Madrid. Y también para el día de hoy, a las 17:30, Logroñés enfrentará al Athletic. Reitero, esto es con motivo de la Copa del Rey, para que lo tengan en cuenta los partidos que se va a llevar adelante en esta fecha tan especial. Mañana está previsto que a las 8 de la mañana arranca justamente Ourense frente al Valladolid. Estamos hablando de horas que lo tengan acá en cuenta, hora argentina, estoy hablando. Ourense enfrentará al Valladolid. Hay 4 horas de diferencia, recuerden. También en el mismo horario, el Elche enfrentará a Las Palmas. A las 11:30, Ponferradina enfrentará al Real Sociedad. También 11:30, Cartagena frente al Leganés. Y también 11:30, el Racing de Santander enfrentará al Celta de Vigo. Luego ya sí, posteriormente, lo que tiene que ver con el lunes 6, a las 15 horas, Deportiva Minera frente al Real Madrid. Y a las 17 horas del día martes 7, el Eldense enfrentará al Valencia. Estos son todos partidos que tienen que ver, reitero, con una fecha nueva, una nueva fecha de temporada de la Copa del Rey y cómo está la situación del cuadro hasta ahora, cómo se viene llevando adelante para, bueno, sin lugar a dudas, tenerlo en cuenta. Así que, bueno, partidos más que interesantes, veremos qué es lo que sucede, porque sin lugar a dudas todos quieren tener lugar para el mes de abril. Así que, bueno, vamos a estar informando en tiempo y forma, como corresponde, junto a Tony Cabot, las distintas novedades de lo que tiene que ver. Bueno, para ir cerrando el aspecto deportivo, les cuento que Carlos Sainz Jr. Dijo: ganar con una nueva marca en Dakar es un reto importante. Claro, tengamos en cuenta que afrontando ya su 17ª participación en el Rally Dakar, el español tiene el desafío de pelear con Ford por la victoria. Obviamente saben ustedes que el español Carlos Sainz se prepara para llevar adelante y conseguir este nuevo prototipo tan importante para su vitrina personal. Eso es así. Así que, bueno, para destacarlo a horas nomás de iniciar esta nueva participación, de que realmente, amigos, es una carrera, es la más difícil del mundo. Eso sí, pero el madrileño, sin lugar a dudas, brindó en una rueda de prensa justamente dio detalles cómo se está preparando para esta nueva exigencia. Así que, bueno, seguro, Carlos Sainz también va a destacar también en lo que tiene que ver, porque él dice: sigo siendo un veterano. Claro, tengamos en cuenta que el carnet de identidad dice una cifra y lo importante es lo que dice el cronómetro al final de cada etapa, pero la familia Sainz son muy importantes, por cierto, por el trabajo. Por un lado, este madrileño de 62 años y su hijo también, que lleva una trayectoria realmente muy, pero muy importante. Así que Carlos Sainz, objetivos tan importantes en el Dakar 2025 que sin lugar a dudas van a llevar un trabajo muy, pero muy especial. Vamos a compartir un poco de música, ¿les parece bien? Presten atención porque ya en instantes vamos a ir con las cotizaciones, también con el cronograma de pagos para ver ese de jubilados y pensionados también, pero para darles un pantallazo general también. Y atención, porque ya llega en minutos el tiempo de la realeza con Belén Dipsa. Ahora, el momento es musical. ¿Por qué? Porque llega
un apellido por excelencia, Flores. ¿Qué podemos decir? La descendencia de apellido Flores. Sin lugar a dudas, para compartirla a esta grande que es Rosario del Carmen González Flores, nada más y nada menos, conocida como Rosario Flores, o simplemente Rosario, con una versión musical, un tema muy particular que justamente lo dice todo en el título y en el contenido. Te lo digo yo y no te digo nada. Rosario Flores, para todos ustedes, la música la compartimos de esta manera, así en el sol de nuestra España. Vamos entonces. Llegas a la misma hora, hace que me sientas sola. No me cuentes más historias que no me sirven para nada. Tengo 1000 calambres por mi cuerpo y te busco y no te encuentro. ¿De qué valen los secretos que no me sirven para nada? Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. No te digo nada, no te digo nada. ¡Vámonos! Mientes, me hace daño simplemente. Deja ya esa tontería. No juegues a la locura que no me sirve para nada. Mira, ya ha llegado el nuevo día y te espero todavía. Mira que me quedo fría, que no me sirve para nada. Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. No te digo nada, te lo digo todo. 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 Te lo digo todo, te lo digo todo. Oye, que ya no paso más nochecitas sin ti. Mira que ya no lloro por los rincones. Nada que perdonar, ni una copita más. Ya va siendo la hora, a ver si te espabilas ya. Sigue el hilo de la vida, busca la sal en cada esquina. Abre las alas y respira, mira cómo camina, mira cómo camina. Vive, que todo se termina, canta todas tus alegrías. Abre las alas y respira, mira cómo camina, mira cómo camina. Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. No te digo nada. Loca, loca estoy si no te tengo, pero no sé cómo hacerlo. Que contigo yo no puedo, que no me sirve para nada. ¡Ole los bailes flamencos buenos! Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te... Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien amigos, aquí estamos nuevamente para compartir hasta las 13 esta propuesta de comunicación que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a la web de la emisora y a nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero ahora llega el momento de las cotizaciones que se han registrado en el cierre de la jornada del día de ayer viernes. Comenzamos con el dólar oficial. Ayer para la compra en alza cotizó en 1.005 pesos con 82 centavos. Para la venta 1.062 pesos con 80 centavos. Mientras tanto el dólar blue ayer una leve baja, en baja también, 1.185 pesos para la compra, 1.205 pesos para la venta. Hablemos del dólar MEP en alza en el día de ayer, cerró en 1.165 pesos con 88 centavos. Pasemos ahora para el dólar turista. Ayer en alza cerró también la moneda estadounidense, cotizó en 1.371 pesos con 50 centavos. Pasamos al euro oficial. Ayer para la compra leve alza, 1.044 pesos con 58 centavos y para la venta 1.113 pesos con 7 centavos. Y por último, el euro blue ayer para la compra en baja, 1.220 pesos con 43 centavos y para la venta 1.241 pesos con 3 centavos. Estas fueron las cotizaciones registradas en el cierre del día de ayer viernes para todos ustedes aquí en nuestro programa. Recordamos, Belén Dipsa, por favor, central de oyentes vía celular de nuestro programa, como así también las redes sociales para estar en contacto permanente hoy o durante toda la semana. Se pueden comunicar con nosotros a través del 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Lo pueden hacer a través de WhatsApp, mensaje, audio de voz o llamada, o también a la forma clásica, mensaje de texto o llamada. Lo pueden hacer también. Y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Colocan en el buscador El Sol de Nuestra España y se suscriben activando la campanita. Y también tenemos redes sociales. Lo pueden hacer a través de Facebook, Instagram y X, antiguamente llamado Twitter. Ahí se pueden sumar también a la comunidad digital. Perfecto, entonces recuerden que el YouTube es totalmente gratuito para que estén en contacto. Bien, como este también es un magazine de servicios, le vamos a brindar información para los jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Recuerden que es obviamente el mensual del mes de enero. Por un lado, el aumento otorgado por el gobierno nacional, también aquellos que cobrarán el bono de los 70.000 pesos. Comenzamos con los beneficiarios de pensiones no contributivas que van a estar cobrando los documentos que terminan en 0 y 1 el próximo día 9 de enero.
Y luego los documentos que terminan en 2 y 3 van a cobrar a partir del día 10 de enero. Reitero, beneficiarios de pensiones no contributivas, documentos que terminan en 0 y 1 cobran el jueves 9 de enero, documentos que terminan en 2 y 3 el viernes 10 de enero. Mientras tanto, les cuento que aquellos que cobran los haberes que no superen los 298.901 pesos, o sea, la mínima, un poquito más que la mínima, para esta próxima semana, estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 0 van a cobrar a partir del próximo jueves 9 de enero. Y los documentos que finalizan en 1 van a cobrar el día viernes 10 de enero. Reitero, haberes que no superen los 298.901 pesos, la mínima o un poco más que la mínima. Recuerden, jueves 9 de enero, documentos que terminan en 0, viernes 10 de enero, documentos que terminan en 1. Esto es el mensual del mes de enero a través de ANSES. Hemos compartido lectura de noticias para la tercera edad en nuestro programa. Ahora sí, separador mediante, ya está preparada para el tiempo, el top 3 de la realeza, Belén Dipsa con todos ustedes. Vamos que venimos. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y ahora llega el top 3 de la realeza con María Belén Dipsa. Hola Belén, muy buen día, buen sábado, bienvenida al programa. Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Buen comienzo de este 2025 con otros ánimos, otro aire. Así que bueno, vamos a empezar con este top 3 de la realeza de España. ¿Qué le parece, señor Oscar? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Y sabe qué? Tengo un bonus track en el día de hoy que tiene que ver con con la realeza, pero de otra casa real que es cercana a la República Argentina. Ah, muy bien. Dejo una pista por ahí. Sí, perfecto. Entonces, bueno, ¿Qué le parece? ¿Comenzamos? Comenzamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar del año clave para la infanta Sofía, la hija menor de los reyes de España. En el 2024, recordemos que realizó su primer acto en solitario y ahora está finalizando el último año de bachillerato internacional en Gales, en Reino Unido. Sí. Todo indica que va a terminar en junio. Mm-hmm. Todo indica que va a terminar en junio y de ahí tiene dos caminos. Seguir la formación militar como su hermana la princesa Leonor, que no es obligatorio para la infanta, Claro. o ir por el lado de la carrera universitaria. Sí. Sí, así que alguna de las dos opciones seguramente la infanta Sofía va a estar eligiendo. El 29 de abril va a alcanzar la mayoría de edad, es decir, cumple los 18 años y de ahí su carrera depende de ella. Algunos rumores dicen que entre febrero y marzo ya se sabría qué camino va a elegir. En una etapa de definiciones sin lugar a dudas para ella, ¿no? Puede elegir también el camino como su hermana. Algunos indican que en Casa Real también le gustaría que siga también así un camino de formación militar, cosa que ambas tengan la misma educación. La misma educación porque es sumamente importante para que en el futuro puedan reinar juntas, obviamente, pero también dicen algunos, la infanta Sofía tiene sus aficiones como el deporte o la tecnología, que también puede ser que ella elija directamente seguir una carrera universitaria. Claro. Así que alguna de las dos opciones seguramente va a elegir y este 2025 también va a ser protagonista como lo fue en el 2024 junto a su hermana la princesa Leonor, ¿eh? Bien, perfecto. Lo vamos a tener en cuenta para difundirlo acá también en el programa. Por supuesto. Del top número 3 vamos a ir al top número 2 y vamos a hablar del rey emérito Juan Carlos I, porque este 5 de enero cumple 87 años, Ajá. Todo indica que lo va a celebrar en Abu Dhabi, como su residencia actual, y no en España o en alguno de los países cercanos a España. La última vez realizó una fiesta temática relacionada al Mediterráneo, ¿se acuerdan? Sí. Y hasta asistieron los del Río,
que parece ser que nuevamente fueron contratados para estar en la fiesta del Rey Emérito de España. Mirá vos. Así que seguramente lo van a tener bailando la Macarena. Vaya a saber, Los seguramente. hitazos que tienen los del Río. Claro que sí, pero por supuesto, por supuesto. Así que si fueron nuevamente contratados, seguramente nos vamos a enterar, ¿eh? Diversión asegurada, ¿eh? Seguramente. Y esta vez, algunas de las temáticas o algunos de los contenidos que va a haber de esta fiesta no se conocen porque fue todo más hermético. Va a ser siempre con sus amigos más fieles y parte de su familia, aunque va a haber ausencias. Ausencias. Ausencias lo que estarían indicando por parte de, bueno, el rey Felipe VI no asistiría a esta gran fiesta, la reina Leticia tampoco, ni la princesa Leonor, ni la infanta Sofía, se duda de la reina Sofía. Ah, mira vos. Así que vamos a ver quiénes van a estar asistiendo a esta gran fiesta, porque va a ser, como dije, gran fiesta porque es en una mansión que la va a realizar, ¿eh? Ah, no me digas. Que queda en la isla de Saya Nuray, que tiene más de 3.000 metros cuadrados, habitaciones de tipo suite y acceso a una playa privada donde no entra nadie más que los que indica el rey emérito de España. Ah, un espacio muy reducido, muy chico, claro, ¿no es cierto? Y sí, y aparte, miren, les voy a comentar, estuve ahí mirando, las casas más cercanas Sí. valen entre 4 y 11 millones de euros. Bueno, en fin. Sí, los precios ahí bastante es un poco elevados para acá, para Argentina. No sé, allí en España algunos capaz que quiera tener alguna casa. Algunos me han indicado que es un déjelo poco ahí. elevado el precio. Sí. Pero bueno, es la gran fiesta en su mansión, obviamente. Y bueno, vamos a ver quiénes están invitados a esta gran fiesta. Que bueno, si están los del Río, seguramente diversión asegurada. Así es, sin lugar a dudas. Así que del top número 2 vamos a pasar al top número 1. Pero antes vamos con el aviso parroquial. ¿Qué le parece, Oscar? Pero excelente idea, te escuchamos. Porque se pueden suscribir a nuestro canal digital en YouTube. Colocan en el buscador El Sol de Nuestra España, se suscriben y forman parte de la familia digital. Pueden ir a escuchar los programas completos, las secciones, las entrevistas. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Colocan en el buscador y son parte de la familia digital. Ahora sí, ¿qué le parece? Y aparte, Sí. perdón, totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Claro, Eso bien. primordial, ¿eh? Exacto. Primordial. No cobramos nada en YouTube, ¿eh? Exacto. Así que bueno, y ahora vamos con el top número 1, porque vamos a hablar de los reyes de España, que junto a la princesa Leonor darán comienzo a la Pascua Militar este 6 de enero, ¿sí? Ajá. Ahora están en unas vacaciones navideñas, pero bueno, van a comenzar con esta Pascua Militar, que es un solemne acto castrense con el que inicia el año militar. Realizan balances del año anterior y también desarrollan lo que es el futuro, y es una tradición que tiene origen del reinado de Carlos III en el año 1782. Tiene varios años, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. Al 2025, 1782, varios años, bueno, desde Carlos III, que también creo recordar que era la mesa que utilizó el rey Felipe VI para el último video navideño, el mensaje navideño, Ajá. era de Carlos III. Ah, pero mira vos qué bien, ¿eh? Que le hemos comentado aquí en El Sol de Nuestra España, Sí. y en YouTube lo pueden volver a escuchar, ¿eh? Bien. Así que bueno, ahora bien, vamos a hablar de la princesa Leonor, porque ya se está preparando para embarcarse. El 11 de enero va a partir de España Sí. como guardia marina de primera en su salida del puerto de Cádiz, ¿eh? Aunque ya indican que desde el 8 de enero tiene que estar en el buque escuela. Ah, claro. A partir del 8 de enero, luego tiene varias actividades que realizar hasta el 11 de enero, que es cuando realizan, directamente se despiden de todos sus familiares. Sí. Allí también van a estar presentes sus padres, los reyes de España, el rey Felipe VI En Cádiz. y la reina Leticia, por supuesto. Bien. Está estipulado en la agenda real, así que es algo muy claro. importante, donde también la princesa de Asturias va a realizar el crucero de instrucción, que representa un hito significativo en su formación integral como heredera al trono de España, y también refuerza su compromiso con las Fuerzas Armadas. Claro que sí, por supuesto. Así que bueno, materias que va a aprender, escuchen esto. A ver. Navegación, astronomía, Ajá. meteorología y otras disciplinas náuticas. Mira vos. Así que va a aprender de todo en el mar. Como dicen, en el mar se aprende de todo. Bien, correctísimo. ¿Eh? Así que vamos a ver cómo le va a ir. Recuerden que acá a la Argentina no viene la princesa Leonor, va a otros países limítrofes como Chile, Uruguay, Brasil. Así que vamos a ver, ¿eh? No sabemos. Acá a la Argentina no dicen que no va a llegar, pero bueno,
por el transcurso de los meses de marzo, abril, estaría rodeando la República Argentina. Bueno, estaría muy cerca. Ojalá que llegue a Buenos Aires o a la Argentina para una visita de ella, ¿no es cierto? Claro que sí, porque va como embajadora también. Claro. O sea, ella va a estar haciendo el papel de guardia marina, tiene que trabajarlo, tiene que formarse, obviamente, Sí. que aprender. Sí, sí. Pero una vez que baja a tierra firme, así vamos a decirlo, Sí. ella le tienen que decir a la princesa Leonor su alteza. Claro. Su alteza real. Claro. Así que va como embajadora también de España. Así que es muy importante este papel que va a realizar la princesa Leonor, que tiene una gran carrera y la está llevando muy bien, ¿eh? Perfecto, Ahora perfecto. sí, vamos a ir con el bonus track real que dijimos al comienzo de este top 3 de la realeza, porque vamos a hablar de la reina máxima. La reina Ajá. máxima de Países Bajos, porque pasó Navidad en Argentina, específicamente con su familia en la Patagonia Argentina. Mira vos. Así que junto al rey Guillermo Alejandro y sus 3 hijas, Amalia, Alexia y Ariane, las 3 con A, como Argentina. Por supuesto, se vinieron hasta con su mascota, que es un caniche, a estas vacaciones navideñas. Así que el Bien. caniche también en la Patagonia, ¿eh? Muy bien. Primero por San Carlos de Bariloche, donde tienen una propiedad llamada Estancia Pilpucurá, y luego fue hacia la Villa La Angostura, donde un hermano de la reina máxima dicen que tiene un restaurante exclusivo. Pero qué bien. Así que toda la familia también real de Países Bajos estuvo aquí en la República Argentina. Tuvo días de playa, por lo que indican. Así que Bien. la pasó muy bien. Se la vio comprando en locales, como en uno de venta de artículos de pesca. Y también visitó el Parque Nacional de Nahuel Huapi. Bien. Y una fábrica de chocolate seguro. Seguramente, porque acá en la Patagonia Argentina tienen Claro. de todo. Y así que más también las localidades de donde fue. Sí, sí. Así que seguramente vamos a seguir viendo a ver si viene en otras épocas del año. Pero bueno, estas vacaciones navideñas de la familia real de Países Bajos fue en Argentina. Bien, Y correcto. obviamente que la reina máxima, oriunda, ¿de dónde? De Argentina. De Argentina, exactamente. Por supuesto. Perfecto, Belén Dipsa. Bueno, antes de retirarnos, ¿te parece? Reiteramos nuevamente el canal de YouTube para estar en contacto permanente con todo el programa y con este segmento del Top 3 de la realeza. Por supuesto, nos pueden buscar en YouTube como El Sol de Nuestra España. En el buscador colocan El Sol de Nuestra España y donde dice suscribirme, aprieta y ahí dice suscrito y activen la campanita, también cosa de no olvidar, porque así les llegan todas las notificaciones del Sol de Nuestra España. Como dije anteriormente, los programas, las entrevistas y las secciones, ¿eh? Bien, totalmente gratuito, ¿eh? Totalmente gratuito. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del 11 36 76 6100. Pueden hacerlo a través de WhatsApp, mensaje de texto, llamada. Ahí se comunican con nosotros por cualquier inquietud, duda, consulta, ¿eh? Bien, correcto entonces. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece bien? Hacemos una pausa de la emisora y en instantes ya entramos de lleno en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo EB 830 y para todo el país. Pausa y enseguida volvemos. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corres, aventurero, que te ha robado mi corazón. Que sí, que no, que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí, porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que no, que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí, porque en tus brazos yo soy feliz. Llevamos 3 días en Cartagena.
Bien amigos, así hemos arrancado esta segunda hora de nuestro programa con Rosalén, joven intérprete española, claro que sí, con buen contenido musical, Rosalén, y el gran Carlos Vives, cantautor internacional. 3 días en Cartagena es el título. Carlos Vives, Rosalén, la españolísima, 3 días en Cartagena para compartir esta segunda hora y última de este primer sábado de este 2025 aquí en el Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo. Ahora vamos con noticias de España y de la diáspora para todos ustedes, como lo hacemos habitualmente todos los sábados. Bueno, les cuento que el mercado laboral ha ganado casi 502.000 afiliados el año pasado, el 2024, con la menor cifra de paro en 17 años. Este cable, que proviene de Madrid, ha destacado que el ciclo 2024 cerró el año por encima de los 21.300.000 de ocupados y obviamente un trabajo muy importante. Dicen que el 2024, pero ya el 2025 podría ser un buen año para el empleo en nuestra madre patria. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Hablando de todo un poco y hablando de España, les cuento que hoy en Madrid se decidió adelantar la cabalgata de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque en varias ciudades que hay lluvias, está ya previéndose las lluvias para el día de hoy, más con estas diferencias de horarios, teniendo en cuenta, bueno, para tratarlas de esquivar, y el viento también que se prevén para la tarde y la noche del domingo en varias provincias. Así que bueno, como por ejemplo las precipitaciones van a afectar a Galicia, el oeste de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid y Extremadura, y también pueden extenderse a puntos del este peninsular también, para tenerlo en cuenta. Sin lugar a dudas, la cabalgata en algunos lugares se hará el 5 de enero, pero en otros lados se ha adelantado, como les estoy comentando. Bueno, otro tema y que lamentablemente nos ha dejado esta semana, este cable que proviene de Madrid, nos ha dejado la chunga, la bailaora descalza que pintaba desde siempre. Una bailaora muy destacada, eso hay que destacarlo. También una mujer que falleció a los 86 años, esto lo informó su hijo Luis. Ella era Micaela Flores, nacida cerca de Marsella, y obviamente, bueno, llevó un trabajo muy importante lo que tiene que ver en los escenarios de España y del mundo. Así que nuestro recuerdo también para esta dama que ha partido hace muy pocas horas. Bueno, vamos a hablar ahora de Galicia, porque la Junta benefició a más de 30.000 familias del exterior el año pasado con sus iniciativas sociales y a favor del retorno. Este apoyo al emprendimiento que regresa fue decisivo, con 150 beneficiarios procedentes de 30 países y un presupuesto de 1.230.000 euros, y también todo lo que tiene que ver con el programa Conecta. 107 jóvenes gallegos del exterior participaron en iniciativas para reforzar el vínculo también con Galicia. Sin lugar a dudas, 2/3 de los ayuntamientos de Galicia cuentan siempre con algunas iniciativas emprendedoras que están lideradas por los gallegos retornados con el apoyo de la Junta de Galicia. Otro de los temas, vamos ahora a hablar de las Islas Baleares, porque destacamos que la presidenta Proens subrayó que en el 2025 el gobierno balear seguirá trabajando por el cambio y la estabilidad. Pone en cuenta los intereses de las Islas Baleares por encima de cualquier otra cosa para seguir trabajando. Esto lo ha destacado justamente Margalida Proens, que preside el gobierno de las Islas Baleares. Otra información también que llega a nuestra mesa de trabajo, atención con esto que les voy a brindar la información, los pensionistas residentes en el extranjero pueden acreditar su vivencia desde el 1 de este mes de enero hasta el 31 de marzo. Recuerden que está abierto el plazo para que los pensionistas de la Seguridad Social Española residentes en el extranjero puedan acreditar su vivencia para seguir cobrando su prestación con normalidad. Como cada año, esta campaña se prolonga hasta el 31 de marzo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, esto hay que destacarlo también y hay que resaltarlo. Otro tema, el
el presidente de Asturias, Adrián Barbón, dice que nadie como los asturianos del exterior habrán sabido valorar el reconocimiento mundial de la cultura sidrera. El presidente del Principado ha instado a valorar lo que es la tradición, cultura y las lenguas del Principado, obviamente, y a llevar adelante el afrontar desafíos para este ciclo próximo 2025. Y obviamente lo dio a destacar en un mensaje de fin de año el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Muy bien, hemos compartido lectura de noticias de España y de la diáspora para todos ustedes aquí en nuestro programa. Ahora nosotros vamos a continuarlo de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y en este primer sábado del 2025 llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, con un trabajo muy especial en todos los años anteriores y ya con una proyección de este ciclo 2025 muy importante. Pero para charlar de este tema la tengo en línea quien preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que es Emilce Arroyo Pastor. Hola Emilce, buen día, buen sábado y buen comienzo de año. ¿Cómo va? Bien, buen sábado, audiencia, Oscar, bueno, y todo el equipo de tu gente. Bueno, gracias por estos minutitos en este sábado. Bueno, Emilce, hay algo muy importante que ahora vamos a hablar un poco del trabajo que llevan a ustedes allí en la Federación, del balance del 2024, cómo van proyectando el 2025, pero además, antes que comencemos a charlar ese tema, quiero destacar, se viene una paisa turística en los próximos días, en el mes de enero, acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Es así, no es cierto? Sí, como es de costumbre, bueno, Mar del Plata sigue floreciendo durante los meses de verano, donde recibe no solamente a sus socios, sino que recibe a todo el visitante turístico que tiene esa hermosa y bella ciudad. Así que, bueno, podrán degustar la paella castellana y leonesa y con gusto marplatense. Te pregunto, esto va a ser el sábado 18 de enero a las 9 de la noche y además con un gran espectáculo artístico, ¿es así, no es cierto? Y como nos tiene acostumbrado el centro, digamos, va a ser una fiesta y bueno, y también un conocimiento que los castellanos y leoneses estamos en cualquier lugar del país. Claro, exactamente. Y bueno, así que la propuesta está hecha para el sábado 18 de enero a las 21 horas en el Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata. Recuerden, amigos, que aquel que tenga el interés para poder asistir, hay líneas telefónicas que les vamos a brindar a continuación para el Centro Castilla y León de Mar del Plata, que es el de lunes a viernes, las reservas, lunes a viernes, de 15 a 20 horas al teléfono 493-9217, reitero, 493-9217, o también al 223-447-7273. Reitero, 223-447-7273. Pueden hacer las reservas desde acá, desde Buenos Aires, capital, porque si aquellos que se vayan para la costa atlántica, Emilce, pueden aprovechar perfectamente bien de disfrutar un buen momento gastronómico y cultural en el Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La verdad que las paellas son las más ricas, las más abundantes, sí. Y bueno, lo que se pueda cobrar, que siempre en beneficio de una actividad cultural, bueno,
la gente se vaya complacida y degustando algo que no tiene el mismo valor monetario ni todo con todos sus agregados del centro de Castilla y León. Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco del balance del 2024, porque yo sé muy bien que tú, que presides la federación, con toda la comisión directiva, justamente llevan un trabajo muy importante. ¿Cuál es? Federalizar. Y eso es una palabra que a mí realmente me llena internamente de forma muy importante, porque lo quiero destacar. Tenemos españoles en todo el país, en toda la Argentina, es así. Pero castellanos y leoneses hay también en todo el territorio argentino. Y tú, con toda la comisión directiva, Emilce, llevas adelante un trabajo muy especial de federalizar, de acercarse a las distintas casas de Castilla y León en todo el territorio nacional y seguir aumentando más castellanos y leoneses para que se sumen a lo que ustedes llevan adelante. Es así, ¿no es cierto? Sí, es así porque el concepto, justamente anteayer leía el proyecto con el que yo me presento a la presidencia. Y la verdad que ese proyecto no está desvirtuado en la propuesta. La federación tiene, y voy a corregir una información que brindaste la semana pasada. Sí. En realidad, la federación tiene 12 casas trabajando, digamos, a full. Sí. Y 2 casas que intentan recuperarse. Ah, bien, perfecto. Y en eso está acompañando la federación a este nuevo movimiento, está que en concreto son la Casa de La Plata y la Casa de Palencia. Bien. Por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Sí. La gente que hoy está tratando de llevarla adelante y en eso acompaña profundamente la federación. Si no tenemos en cuenta, digamos, todas estas problemáticas de acompañamiento y de federalización, hoy los centros que cruzan la General Paz son muchos más que los que habitan en Buenos Aires. Ajá. Por eso hago hincapié cuán importante es federalizar y aceptar. Pensando en que ningún centro es más ni menos que alguien. Son políticas de encarar las actividades y ver lo que también a su colectivo societario le gusta. A mí me parece importante, y esto sí es una opinión personal, que todas las casas son importantes. La federación, sobre todo los años de pandemia, sí, donde era difícil obtener ingresos, ahí estuvo presente la federación. Para decir esto, quiero volver el tiempo atrás, sí, y somos la única federación que ha equipado informáticamente a todos sus centros. Sí, Este año se ha recibido una partida desde la Junta, porque indudablemente se colocó en las circunstancias que es hoy necesario. Primero, necesario por la distancia, porque todos tenemos que participar en forma igualitaria. Sí. Segundo, porque ordenó la federación de otra manera diferente. Y tercero, porque ha requerido que la federación ocupara de algo muy importante como es la capacitación. Claro. Si ha querido que sus dirigentes participen en el cambio generacional. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, en este primer sábado del mes de enero del 2025. Y Emilce, sin lugar a dudas también, doy fe justamente
todo lo que estás comentando, porque en plena pandemia el trabajo que tuvieron que hacer ustedes fue titánico realmente, fue titánico el trabajo, teniendo en cuenta la pandemia y el momento que se vivía en todo el mundo, obviamente acá también en la República Argentina, y la falta de recursos y bueno, y poder crear e inventar o reinventar cosas para poder seguir adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias. Hoy, mirándolo con el diario del lunes, indudablemente esto se reinventó. Claro, sí. Porque, y fijamos de alguna manera, una forma de trabajo diferente, sí. y una reducción de costo muy importante. Claro. Porque hoy, por ejemplo, en 2 oportunidades del periodo 2024, sí. los presidentes y el cuerpo ejecutivo de la federación, digo porque los presidentes, porque en realidad son los genuinos representantes de la comisión de la federación por estatuto, sí. Han podido participar de la charla con la Dirección de Acción Exterior y sus funcionarios, en forma como si estuviéramos estando en Castilla y León. Por claro. supuesto que no soy detractora de la presenciabilidad. Sí, sí. A mí me parece muy importante la presenciabilidad. Claro que pero sí. en 12 meses del año está hablando de otro costo. Y te pregunto, Emilce, ya están, obviamente, está bien, recién arrancamos el año, ¿no es cierto? Pero ya están proyectando cosas interesantes y muy importantes para la Federación para este ciclo 2025, ¿es así, no es cierto? Bueno, nosotros en enero y febrero, primero empezar que en mi gestión la Federación no se cierra, cada uno toma licencia conforme a su diseño familiar. Sí. Pero estamos terminando tareas de carácter administrativa y repasando todos nuestros elementos, es decir, que son productivos en otra cosa. Claro. Sí. Hay 2 propuestas con respecto al trabajo de orígenes y arraigo. Está de la mano de Claudia Valtuilia, que es la presidenta de Bolívar. De Bolívar, sí. Y también de la mano del coordinador de jóvenes, que van los jóvenes hasta los 35 años. Sí. Un socio de la comunidad cristiana de Santa Fe, que tiene apenas 30 años, sí, sí. abogado, con otra visión de trabajo. Sí. Así que esas son las 2 tareas concretas que empezaremos a formular con ambos participantes. Me parece excelente, Emilce, todo lo que me estás contando, y lo que te voy a pedir que sigamos de cerca todo el trabajo que llevan ustedes adelante, ya para este ciclo 2025, porque bueno, sé que hay mucho trabajo por delante, sé que recorres las distintas casas de la Argentina, llevando obviamente la voz de Castilla y León presente, y el trabajo de que se sigan sumando castellanos y leoneses que están a lo mejor en algún punto recóndito de la Argentina y que se pueden encontrar teniendo en alguna ciudad, en algún pueblo, porque así pasa también, y bueno, y ustedes los invitan, ¿no es cierto?, a que se acerquen y se suman también a lo que es la gran familia de Castilla y León acá en el territorio nacional. Eso es muy importante realmente, Emilce, Sí, eso es importante. Ahora, yo siempre tomo como prueba piloto mi propia región. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Ya hemos incursionado en Corrientes, está en Entre Ríos, sí. Y bueno, ahora vamos a incursionar en un área, sí. digamos, donde hay un gran asentamiento aborigen, sí. Que con mucho respeto vamos a tratar de acercarnos y ver de rescatar a los pocos españoles que puedan llegar a quedar, claro. a sus descendientes. Sí. Bueno, en eso estamos, no le hacemos bella
a enfrentarnos, digamos, con los diferentes partes ideológicas o respetuosamente, Claro. lo que también han sido nuestros orígenes. Claro que sí, excelente el trabajo que estás llevando tú y toda la comisión directiva, obviamente, de la Federación. Así que bueno, Emilce, como siempre, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, que la voz de la Federación, a través de tu presencia, llega a todo el territorio argentino y a través de las multiplataformas digital también nuestras propias que tenemos, pero bueno, que llegue la voz de Castilla y León a través de la Federación, tú que presides, y que sepan que donde hay un castellano y leonés, allí va a estar la Federación presente en toda la Argentina. Así que, Emilce, te quiero agradecer este ratito, como siempre a tu disposición. Sabes que hay un aprecio muy especial que te tengo a ti, hace ya muchos años que nos conocemos, y como siempre las puertas abiertas a seguir trabajando por Castilla y León, por los colores, la bandera de Castilla y León presente acá en el territorio argentino. ¿Te parece? Sí, me parece, porque en realidad es un mandato que viene de primera mano. Yo he vivido con mi padre sus 100 años, o algunos de ellos. Sí. Y la verdad que no es lo mismo ser hijo que nieto. Claro, Eso claro. Es una construcción totalmente diferente, lo viví de primer mano, Uh-huh. y no quiero hacer ninguna diferenciación y Sí. corrijo eso nieto e hijo, Sí. pero la verdad que las costumbres están más cercanas. Claro que sí, claro que sí. Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, te mando un cariño enorme para ti, para los tuyos, buen comienzo de año 2025 y estamos encontrándonos próximamente en alguna reunión que tengamos con nuestra colectividad y fundamentalmente con la castellana y leonesa acá en el territorio argentino. Un cariño enorme, enorme, gracias Emilce, y estamos en contacto permanente, Gracias por tu espacio y a la audiencia un gran cariño. Gracias, Emilce. Así charlamos con Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina. La música ahora en nuestro programa de Castilla y León para todos ustedes en este primer sábado del mes de enero de este 2025. Vamos con la música. Esta copla que yo canto, esta copla que yo canto, con tonada de mi tierra, es la jota del mester, tocada a nuestra manera, tocada a nuestra manera, esta copla que yo canto. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, M830 para todo el país. Y llega el momento del tránsito y el transporte argentino con nuestro embajador del tránsito y el transporte argentino, que es Ernesto Arriaga. Hola, Arriaguita, buen mediodía, bienvenido al programa. ¿Cómo vamos? Buen mediodía, sábado hermoso día que hay que tirar para arriba, pum, pum. Exactamente. Bueno, Arriaga, mira, hoy ya sabemos cómo está el tránsito en las rutas y autopistas del país. Hay mucho movimiento. Tranqui, sí, pero tranqui. Sí. Así que mucho movimiento en las costas atlánticas, porque vemos que mucha gente se va. Terrible lo de Brasil, que yo ayer estaba viendo imágenes de Brasil, y es increíble la cantidad de coches que están yendo para Brasil, claro. Una persona, Sí. pero 4 personas por minuto ingresan por diferentes puntos de a Brasil del argentino. Por minuto. Qué bárbaro, realmente. No, impresionante realmente. Pero bueno, obviamente el cambio le favorece a los argentinos, por eso se van para Brasil. Así que, pero igual acá en Argentina las costas atlánticas está sobrellevada. Pará. Sí. Esto es pensando económicamente. Sí. El cambio no le favorece a los argentinos porque gastan plata, le favorece a los brasileños porque la plata queda allá. Y claro, la moneda queda allá, claro, sí señor. Exactamente. Y lástima que no queda acá para mover la economía regional. Exacto, que sería lo ideal, realmente es así, exactamente. Sí. Exactamente. Arriaga, escúchame, hay temas que son muy importantes que no podemos dejar de lado. Hay la conciencia vial en aquellos conductores que no tienen que tomar alcohol para manejar. Bueno, el otro día yo me quedé sorprendido, que es de público conocimiento, este chico Uber de la moto, el remisero de moto, digamos, que llevaba una chica. Sí, el Uber. Exacto, el Uber. Él no tomaba alcohol, iba conduciendo. La chica, que era una pasajera, tomó alcohol, y bueno, le sacaron la moto, que después se lo devolvieron porque pagaron la fianza. Pero en definitiva, el infractor, sí, es él. Claro. Sí. ¿Por qué es él? Porque el conductor es el responsable del transporte. Claro, exacto. Lamentablemente el sistema todavía no está aprobado. No es culpable, porque el sistema no es legal. Claro. Entonces no está reglamentado. Sí. Como un pobre trabajador de Uber que no tiene el derecho de hacerle alcoholemia a la persona que sube. Claro. Entonces ahí hay un vacío legal. Claro, exactamente. No está reglamentado. Exacto, exactamente. Y la chica le Porque mintió. la ley dice... Sí. Es que no le mintió, digamos la verdad, no le preguntó. ¿Qué vas a saber? Claro, porque... Bueno, claro. Yo pensé, claro. Sí. No estaba borracha. Claro. Estaba con un poquito con sangre, pero no puede. Claro. ¿Por qué? Porque la parte trasera de la moto Sí. es la vereta trasera. Exacto. Te voltea. Exacto, exactamente. Sí. Exactamente. Así que, bueno, y la situación, Arriaga, es preocupante, ¿no es cierto?, por la forma de conducir en la Argentina. Tengo entendido que puede ser, vos me vas a corregir o no, Argentina ocupa el 6º lugar mundial en accidentes de tránsito, ¿es así? ¿En el ranking?
Si yo te, si yo te digo algo es peor. Decime. Lo que dijiste vos es real. Ah, Pero entre los sí. 15 y Sí. 30 años Sí. estamos terceros en el mundo proporcional de muertos por habitante. Ah, bueno. Qué bárbaro. Qué increíble. Recordá Sí. que en el mundo mueren 1.100.000 personas por año. Claro, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Con señor. nombre y apellido, según la Organización Mundial de la Salud. Sí, exactamente. Exactamente. No estamos hablando de 1.000.000 de personas por año. Claro, 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 claro. Exacto, exacto, exacto. Y No es broma lo que tenés, una pandemia Sí. que nunca bajó, cada vez hay más. ¿Por qué? Porque cada día se venden más Motos. ciclomotor y motos. Claro, exactamente. ¿Te acuerdas la Vespa vos? La Vespa de Sí, italiana, la señor. Vespa que... La moto La Vespa. Vespa, hay Sí. Vespa en 90 países del mundo. Sí, señor. Bueno, Sí. En Italia, Ujú. Sofía Loren Sí. Ujú. anduvo a los 16 años Sí. en una Vespa. Ajá. Y después a los 18 hizo una película, ¿te acordás? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, ahí empezó el furor de la mujer en la moto. Perdón, en el ciclomotor. Sí. Pues la Vespa era un ciclomotor. Claro, sí, sí. Entonces, y eso nunca paró más en la historia. Claro, claro. Exacto. Uno de los vendedores más famosos en la Argentina, Sí. vos estás con Mili ahí. Sí. Con Belén. Que ponga- Estoy con Belén hoy. Sí. Belén, que ponga en la computadora derrape-motos. Ah, A ver. Derrape-motos. A ver, acá motos. Belén ¿Qué va a Dipsa, haber ahí? en Te la vas, a, producción. te vas a sorprender, Sí. vas a sorprender. Sí, sí, sí. Te Sí, vas a sí. sorprender. Esta persona se dedica, era un licenciado en turismo, Sí, se dedica hace casi 8 o 10 años sí. a tener las mejores motos usadas en la Argentina de cilindrada importante. Ah, mira vos. Ajá. Sí, sí. ¿Qué hace? Compra las motos impecables de gente mayor, Sí. de Sí. menos de 5.000 kilómetros, Sí. y las vende con service y certificado, con Perfecto. certificado policial y con la BTV. Bueno, va a encontrar Sí, una exposición de 60 motos sí, sí. de 400 cilindradas a 1.600. Sí, señor. Ajá. Bien. Bueno, hoy Sí, la producción de motos sí. pasó a ser por sextuple Claro. argentino y lo que se importa. Sí, señor. Sí, Y señor. ahora te voy a dar, ¿lo encontró Belén? Sí, acá está, acá está. ¿Tienda de motocicletas puede ser en Olivos? Sí, en Olivos. En la calle Vicente López. Monteverde. Monteverde al 3200. Sí, señor. Sí, señor. Y no dice el nombre del dueño de esto. No, acá no lo estoy viendo. ¿Puede ser? Martín. ¿Puede ser, Martín? Ah, me suena este muchacho. Cara conocida, Bueno, conocida. déjalo ahí. Listo, sí. Hermano de la doctora cirujana con el cookie. Sí, Martincito. Le mandamos un abrazo a Martín. Bueno, déjalo ahí, por favor, April. Sí, Bueno, este individuo sí, es profesional, sí, andaba por todo el mundo con los barcos de Royal Caribbean, sí. y un día dijo, quiero progresar en mi vida, y hizo un curso de 3-4 años de inyección de moto importada. Ah, excelente. Ujú. Y bueno, y ahora es derrape-moto, Martín. Claro, claro, sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, lo más importante, que Sí. te vende una moto. Estamos hablando justamente de la moto y del tránsito. Sí. Se vende moto Mm, con patentada, Sí. con el título, sí. con la verificación policial Ajá, bien. y la verificación técnica vehicular hecha. Sí, Es sí, decir, sí, sí, sí. vos tenés la garantía que todo eso no tiene trampa, no tiene vuelta. Claro, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pregunto, las BTV, porque vos recién me hablabas de las BTV. Hoy es sábado, cierran a la 1 de la tarde, abren el día lunes, ¿a partir de qué horario las BTV? 8 a 18. Bien, correcto. Previo turno por la página web, se anotan Sí. y en 10 minutos salen tanto capital como provincia de Buenos Aires.
15 minutos. 15, perfecto. Excelente. Sí. Excelente. Y la tranquilidad de viajar con el vehículo, cualquier tipo de vehículo, en condiciones en las rutas y en las calles del país, que eso es muy importante. En todo el país. Arriaga. Le pregunté a un amigo nuestro Sí, que se llama como una flor, y después viene una flor, sí. si había aprobado la BTV. Ah, Me dijo sí, que fue en la costa. la rosa. Aprobó la BTV. Sí. Sí, la y la flor. Rosa, sí. Sí. Y entonces me dijo que aprobó la BTV. Bien. Y pues yo le dije que me enteré que no. Pero ¿cómo que no? No, que él le dije que aprobó la técnica del auto, pero él no aprobó la psicológica. Ahí está el tema. Ahora lo tenemos en un par de minutos. Cuando hables con él, por favor, recordale que por favor pase y apruebe la BTV psicológica. Ahora pues se lo digo. Escúchame, hablando de BTV, le mandamos un gran abrazo a Martín Serrano también, un hombre muy ligado al tema de la verificación técnica vehicular acá en la Argentina y que lleva la presidencia, si no me equivoco, de lo que es la Cámara de BTV, aparte, ¿no es cierto? Para que tengas idea, el señor Martín Serrano tiene 25 años a cargo de estas cosas y ahora es el presidente de la Cámara. Exactamente. Aparte de una persona muy accesible y da gusto de charlar de temas. Un muchacho de 10, amplio, de mucho conocimiento. Sí, señor, exactamente. Así que, bueno. Lástima que vos sabés qué cuadro es, ¿no? Bueno, pero dejémoslo ahí, eso es lo de menos, ¿viste? No lo vamos a decir. De ferrocarril oeste. Sí, pero bueno, él está contento con su verdolaga, ¿viste? Así que dejémoslo ahí, listo. Así que, bueno, Arriaguita, te voy liberando porque ya en instante me está pidiendo pista Roberto La Rosa. ¿Te parece que nos reencontramos el sábado? Que vaya a hacer la BTV psicológica. La psicológica. ¿Te parece que nos encontramos el sábado que viene en el programa? Te mando un gran abrazo a vos, a toda la producción. Y los quiero mucho. Nosotros también. Un beso enorme para vos, para María. Y buen fin de... Fiun, Arriaga. Fiun, señor Di Profio. Abrazo grande. Ernesto Arriaga, nuestro embajador del tránsito del transporte argentino aquí en el sol de nuestra España. Bueno, vamos que venimos, porque ya llega Roberto La Rosa. ¡Vamos! El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, amigos, aquí estamos. Hace un ratito lo teníamos a Ernesto Arriaga con el tránsito del transporte argentino. Ahora tenemos al embajador del deporte argentino que está en San Bernardo, en la costa atlántica, que es Roberto La Rosa. Hola, La Rosa, buen mediodía, bienvenido, amigo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va? Buen mediodía para todos, un gusto enorme estar con vos, Cacho, en este partido de la costa, que en estos días que ha pasado en la semana, especialmente desde lo que tiene que ver con la posibilidad de fin de año hasta ahora, bueno, los días parece que tienen una temperatura de 20 grados, son días más de primavera que realmente que de verano, y lo que sí tienen es que refresca la noche, ¿no? Así que todavía no se ve ese verano caluroso que pensábamos, y en definitiva esto que decirle también en relación a lo que es la semana, se ve que ha mermado un poco menos de gente ahí en el partido de la costa, teniendo en cuenta que mucha gente vino a pasar un poquito la semana de fin de año, ¿no? Claro que sí. Hablando de la costa, ¿cómo anda el municipio de General Lavalle, querido Roberto La Rosa? Bien, muy bien, presentando propuestas para la gente que quizás puede pasar yendo al partido de la costa o a otros lugares, ¿no? En definitiva, en los fines de semana, avistaje de lo que tiene que ver con las aves, también algunas estancias donde todavía está el ciervo del Tuyú. Me parece una propuesta realmente buena, y lo que es bueno también para la gente, este próximo lunes hay algo fundamental. En los 3 lugares que tiene General Lavalle, que son en este caso las chacras, el paraje Las Chacras, el paraje Pavón y el casco urbano de General Lavalle, a partir de las 3 de la tarde van a estar los Reyes Magos pasando por las ciudades, por estas 3 localidades, y en definitiva repartiendo juguetes y caramelos a todos los chicos del lugar. Pero excelente realmente. Bueno, yo recién hablaba de Arriaga.
vos hiciste la BTV, ¿no? ¿Cómo la probaste la BTV? Sí. Arteaga decía que el problema mío no era del auto, sino del conductor. Arteaga terrible. Sí. Le falta la BTV, pero la BTV psicológica. Claro. Que vos sabés que estuvimos hablando por nuestra radio esta que es AM 1420, la radio General Conesa, que lamentablemente fue un fin de año bastante trágico para el lugar, porque en la Ruta 11 en 3 accidentes murieron 11 personas, ¿no? Murieron 5 personas, ¿no? Señor, la verdad que bastante luto en lo que significa el lugar y la región, y hay algunos que realmente se han excedido de velocidad, y hasta hubo una familia que con el agua y teniendo poca visibilidad chocaron contra un árbol, ¿no? Ya esto son rutas de ida y vuelta, así que tenemos que pensar que bajaron mucho los siniestros, pero que hay que andar con precaución, y más los días de lluvia, ¿no? Pero claro que sí, exactamente, Roberto. Bueno, Roberto, vamos a hacer un breve pantallazo, si te parece. Empecemos hablando primero, por tema boxeo. Se suspendió el encuentro de boxeo que había los otros días, es así, ¿no es cierto? Sí, porque el Pumita Martínez agarró influencia A, la verdad, sinceramente, un estado gripal y también fiebre durante muchos días. Cuando llegó el doctor Quintero, el cual conozco muchísimo y tengo una relación porque ha estado más de 65 combates del título del mundo en los rincones de los boxeadores. No solamente por una afinidad con el deporte, sino que es un hombre de paisano de Villa Ballester, y que cuando llegó allá a Japón, después el otro día del 25 dijo no, sigamos haciendo el estudio y esta persona realmente no puede boxear, ¿no? Claro. Y yo tuve la suerte, en este caso, sacar en mi programa de aquí de la costa a Juan Larena, que hoy por hoy es uno de los número 1 en cuanto al relato deportivo para toda América Latina, el hombre que estuvo muchos años en Space relatando, y me comentó que bueno, que lamentablemente su señora también agarró influencia y tiene una nenita muy chiquita de 1 año y pico que no la agarró, tuvo la suerte de no agarrarlo, así que lamentablemente la pelea va a estar para más adelante, cuando había una enorme expectativa frente a Ioca en lo que significaba la revancha por el título. Pero claro que sí. Bueno, Robert, dejamos el boxeo, pero hablamos del fútbol, porque por más que ahora hay un mercado de pases interesante, ¿no? Y está obviamente en lo que son los preparativos para cuando arranque la Copa de la Liga a fines de este mes, justamente a fines de este mes de enero, arranca la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que dirige el Chiquitapia, que preside Chiquitapia también, pero hay movimientos en Boca, hay movimientos en River. Sí, Cacho, pero vos sabés que yo lo que estoy viendo es una realidad. Hay, por ejemplo, 3 equipos, el caso de River, el caso de Boca y también de Racing, que en definitiva han hecho bien la economía, han vendido muchos jugadores, tiene una reserva económica, pero uno sabe que cada vez que un jugador es pedido por River o Boca o algún equipo grande de Argentina, se multiplica el valor. Claro. Esta es la realidad. Entonces, por ejemplo, no solamente lo que tiene que ver con comprar un jugador o volverlo a traer o sacarlo de los mercados que son los más importantes, como es el caso de los mexicanos, como es el caso del mercado de Brasil, como es el caso también de alguno que quiere volver por pertenencia a volver a jugar su club estando en Europa. Lo de, por ejemplo, yo digo lo de River, ¿no? Y esto voy a dar una referencia. Vos sos locutor comercial, vas a todas las canchas, a todos los partidos, ves a los jugadores y te das cuenta que hoy el fútbol argentino es sumamente físico. Es muy físico. Ahora yo digo, volver a repatriar a Enzo Pérez para que sea realmente el caudillo y el hombre que ponga pierna fuerte y que corra gente en un River que últimamente no tuvo una mitad de cancha realmente regular. Digo yo, ¿se puede volver a tener un jugador que tiene 39 años? Teniendo en cuenta que vos lo viste el último tiempo, jugadores de Vélez, jugadores hasta los mismos Riestra, Defensa y Justicia, el mismo Barraca, gente muy joven que te corre la mitad de la cancha, y este muchacho ya tiene 39 años, ¿no? Yo creo que hay otra... Yo creo que hay otra alternativa. Quizá él quiere unir el grupo, sabe que Enzo Pérez
le es muy útil dentro del vestuario para saber las cosas que pasan, y me parece que en algún momento, si Enzo Pérez no puede como número 5, lo tirará quizás un poquito más al fondo para hacer en algún momento o un central o alguna línea de 5. Esta es la realidad. Y después, bueno, hay jugadores que están viendo qué va a pasar, si pueden llegar a River, si pueden realmente completar en un espacio de jugadores, de 4 o 5 jugadores, que River quiere tener jugadores de nivel, es decir, le va a costar no solamente en plata, sino también competir con otros mercados que son económicamente importantes. Y hablando de mercados, bueno, Roberto, ¿qué pasa con Boca, no es cierto? Con Boca Juniors. Sí, no, que ya tiene a Palacios, que es un gran misterio. Hoy estuve escuchando a algunos profesionales de Chile, algunos técnicos de Chile, que decían una frase que yo también muchas veces la pongo en pie en lo que significa venir a jugar al fútbol argentino. Decían algunos técnicos chilenos, no, para el mercado chileno Palacio es un excelente jugador. Claro. Pero es un pibe que tiene mucho la pelota en los pies. Dice, hay que ver cómo se acostumbra a jugar el fútbol argentino, que es muy dinámico y que te cortan y que se corre mucho. Así que esa es la expectativa. También saber que Boca tiene una ilusión, es la ilusión de volver a contar con Paredes. Claro. Paredes ha dicho, seguramente no puede ser en este arranque de año, pero en junio vamos a ver qué sucede. River y Boca quieren hacer conjuntos realmente competitivos, tienen el Mundial de Clubes, tienen lugares, la eliminatoria también en el caso de Boca para ir a la Copa Libertadores, y habrá que ver qué pasa. Otro también que está en la lucha y que me parece que Milito me parece que tiene una idiosincrasia muy parecida a Milei. Porque está con la motosierra, ¿viste? Opa. Dijo Roger Martínez, vos jugaste poco, ganás mucho, no te quiero más, no firmemos más. Claro, no hay plata. No se sabe qué va a pasar con Maravilla Martínez, el goleador. Por ahí algunos dicen que va a ir a jugar y no sería un lugar muy lejano de Argentina. Por otro lado, dan vuelta y vuelta hasta que le hicieron a firmar a Gustavo Costa por un precio menor al que él pensaba. Qué sé yo no sé cómo vendrá la cosa, pero me da la impresión que le están sacando a Costas lo que significaba esa situación de ser un hombre que lo quiere la gente, y me parece que lo siguen contratando por esta situación, de que sería realmente ilógico que un técnico que ha ganado, como es el caso de Costas, lo dejen por el camino. Pero me parece que en ningún momento se pensó en Costas en lo que significaba esta nueva etapa y esta etapa de Milito como presidente de Racing. Perfecto. La semana que viene vamos a tratar el tema de San Lorenzo y de Independiente, dos equipos importantes también, obviamente, del fútbol argentino, que están relacionados con nuestra colectividad española. Déjame un párrafo chiquitito, Cacho, discúlpame que te interrumpa. A mí me da la impresión, esto háblalo con Cabot, que me parece que él también tiene una idea mucho más cabal de lo que es el jugador. De este tema de Muñain y San Lorenzo, ¿no? Se ha creado una enorme expectativa. Ahora están hablando de Ander Herrera también, un hombre que jugó en el Bilbao, que jugó en el Paris Saint-Germain con Messi para venir aquí al fútbol argentino. No sé qué está pasando, pero muchos españoles, bueno, está pasando también con el central que jugara en el Real Madrid, ¿no? Que no se sabe si le han hecho una oferta de Boca Juniors para que venga a jugar acá. No sé cuál es la realidad, pero me da la impresión que hay muchos jugadores en Europa que no se quieren retirar sin hacer una temporadita en Argentina para saber qué significa jugar en el fútbol argentino. Y es un gancho que muchas veces, más allá de los económicos, quieren realmente... Ramos es el jugador del Real Madrid, que jugó en Real Madrid y que estuvo últimamente hasta mediados del año pasado en el Sevilla, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el fútbol argentino? Pero habrá que ver qué pasa, porque en definitiva también no solamente está la plata, sino saber si pueden hacer un buen juego. Vuelvo a repetir, en un fútbol que es muy dinámico, que es muy fuerte, que se traba con todo y que no hay tanta libertad como en algunos lugares de Europa, no solamente por lo que significa jugar, sino también me parece los arbitrajes son distintos. Acá es como que se deja jugar un poquito más. Claro que sí. Bueno, es cierto, vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué pasa con Franco Colapinto? ¿Firma o no firma para alguna escudería, Roberto?
Roberto? Y está andando en karting acá en Zárate, ¿no? Con algunos amigos, está probando. Sí. Es una bestia andando en karting. Sí. Uno sabe que el que anda bien en karting es un genio después lo demás, porque obvio. Karting es la cuna de todo automovilista para saber en qué grado puede llegar a un estamento tan importante y con la pinta en la Fórmula 1. Hay que esperar, algunos dicen, todos estos chicos que aparecieron ahora en la grilla, que son proyectos, en este caso de las escuderías, habrá que ver hasta qué punto dan una buena imagen en Fórmula 1. Claro. Por ahí lo tienen ahí todavía en Williams, pero quizá en 3 o 4 carreras, por lo menos después del arranque, quizás lo podamos ver otra vez en las pistas. Vamos todavía. Bueno, Robert, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Abrazo grande, y aquellos que vienen para la costa que se lleven que te traigan una camperita livianita, porque a las noches y en algunos momentos del día, cuando se pone un poquito el sol, se siente un fresquito bastante importante. Hay que tenerlo en cuenta. Abrazo grande, Robert, nos reencontramos el sábado que viene, ¿eh? Bárbaro, fue un fin de semana, final de fin de semana para todos. Chau, que sigan bien. Chau. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino, con todo el polideportivo y toda la información para ustedes. Ahora, vamos que venimos. Seguimos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Vamos a cerrar con esta versión de este paso doble español, Querida España, así que una excelente propuesta. Bueno, así hemos arrancado este primer sábado de este ciclo 2025 del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. El Sol de Nuestra España, que este año estamos cumpliendo los primeros 30 años de vida en forma ininterrumpida en los medios de comunicación de nuestra República Argentina. Así que realmente para disfrutarlo y compartirlo también con todos ustedes. Les cuento rapidito el pronóstico del tiempo para el día de hoy, sábado 4 de enero. Para hoy tendremos una marca máxima que estará rondando los 27 grados, con cielo ligeramente nublado. Para mañana domingo, el Servicio Meteorológico Nacional, organismo que depende de la Fuerza Aérea Argentina, prevé un cielo mayormente nublado, una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. Y ya, obviamente, pensando en el lunes, ya jornada laboral, tendremos también cielo parcialmente nublado, una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. Bueno, de esta manera, lentamente vamos poniéndole punto final a esta primera edición 2025 del Sol de Nuestra España. Belén Dipsa, hasta el próximo sábado. Buena semana y nos reencontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Como siempre, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, gracias amigos, un beso enorme para Mónica Cervantes y para Mili Dipsa también, así que y nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Alio. Amigos, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardes, le digo gracias por compartir nuestra propuesta radial. Nos reencontramos en 7 días el próximo sábado. Gracias, muy buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.